El Espíritu de Dios sigue soplando vida. Un remanente escogido se posiciona para mantener la victoria sobre las tinieblas, resistiendo, avanzando. El remanente escogido, la última generación de redimidos sobre la tierra. Dígale a alguien que esté cerca de usted, es tiempo de hablarle al altar. Es tiempo de hablarle al altar. Pero dígalo con ánimo. Abra su Biblia conmigo en el libro de Josué. ¿Cuántos fueron bendecidos con la participación de Cristal? Gracias por eso que respondieron, que estaban aquí y que siguen aquí. En el primer capítulo del libro de Josué, Cristal no sabía que el verso que ella leyó estaba preparando la referencia del verso que ya yo traía para la predicación. Ella leyó Josué 1:9 y yo vengo por el Espíritu con Josué 1:8. De 66 libros, el Espíritu puso en ella Josué. O sea que habían 66 posibilidades, y de las 66 posibilidades, lo que ella sintió de parte de Dios fue el mismo libro, el mismo capítulo y el versículo que correlaciona con el que traigo. Y allí dice la palabra que Josué dice: Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El altar es un punto de convergencia entre lo temporal y lo eterno. Un altar es un lugar donde se da un punto de convergencia entre lo temporal y lo eterno. El altar es un lugar de ofrenda. El altar es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de adoración. El altar es un lugar de refugio. Es un lugar de meditación. Y es un lugar de encuentro con Dios para recibir. Pablo llega a Atenas, a la ciudad de Atenas, y encuentra que habían diversos altares en la ciudad. Y él comienza a caminar entre todos los altares. Si usted no ha ido a Grecia, el día que usted vaya a Grecia, usted va a ir a la Acrópolis. Acrópolis significa ciudad alta. Es una meseta que está por encima de la ciudad. Y allí está el templo de las Cariátidas, allí está el Partenón de Atenas, allí está el Areópago donde Pablo predicó a los atenienses y donde Pablo le dice: he caminado entre ustedes y me he dado cuenta que ustedes son gente que le gusta la adoración, porque veo que tienen múltiples altares, al punto tal que he encontrado un altar que tiene una inscripción que dice: al Dios no conocido.
eran tan adoradores a su manera, que si por casualidad existía un Dios que ellos no conocían, ellos tenían un altar para ese Dios. Pablo aprovecha la coyuntura y le dice: yo vengo a presentarle ese Dios que ustedes no conocen. El punto es que el ser humano, por naturaleza, tiene una inclinación intrínseca, viene de forma genética, una referencia de adorar, de reconocer que hay un ser superior, entiéndase, un creador. Y en esa búsqueda, el ser humano a través de la historia ha incursionado de manera equívoca en múltiples y erróneas formas de adorar, buscando un altar donde establecer esa conexión. Vamos para algún sitio. Nosotros, en el caso mío no, pero yo le garantizo que por lo menos aquí hay 2 o 3 o 4, tal vez hasta 5, que su mamá o su abuelita tenían un altar en la casa. ¿Dónde están los testimonios? Con un cuadro o de una virgen o de un santo, con unas velas, con una foto de antepasados allí, con unos rosarios, con una cruz. Y eso o era un rinconcito. La primera vez que yo vi eso, yo tenía tal vez como unos 12 años, en casa de un buen amigo del barrio. Un día yo le dije: pero ven acá, ¿y por qué que esa puerta nunca se abre? Me dice: oh, que ahí mi mamá tiene un sitio especial para ella. Yo sí. Y me dice: ¿tú quieres ver? Y cuando abrió esa habitación, era un altar. A mí me asombra cómo lo que estamos en la luz, a veces hay renglones, hay aspectos, hay áreas donde estamos de espalda a la luz. ¿Qué le quiero decir con esto? De que yo observo de que hay múltiples áreas donde el reino de las tinieblas le saca ventaja. No se distraiga. El reino de las tinieblas le saca ventaja a principios establecidos por Dios y lo implementa en su ignorancia y de forma equívoca, reconociendo que hay principios que sustentan esas prácticas. Tú y yo no tenemos un altar como tal porque simplemente no nos enseñaron a hacer un altar o nos enseñaron mal. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te enseñan algo mal y tú un día te das cuenta de que eso estaba mal, en vez de rectificar y buscar qué principios pueden ser buenos en eso que estaba mal empleado, terminamos rechazando el paquete completo. Eso no es de Dios. No es de Dios como se estaba haciendo. No es de Dios como se estaba practicando. No es de Dios los elementos que se pusieron en el altar. Pero el concepto del altar es bíblico. Y la gran mayoría de nosotros tenemos o en nuestra habitación o en algún lugar de nuestra casa un punto que le damos más importancia que al resto de la casa. En algunos lugares es la cocina. Y es como si se le hiciera culto a la estufa. Todo gira en comida. ¿Están aquí? Para mí me resulta absurdo, pero para otros eso no les resulta absurdo. No, su mundo gira alrededor de comida. Yo como para vivir, para sustentar mi cuerpo, pero no vivo para comer. Pero hay quienes hacen de la comida un culto. Y la estufa termina siendo el altar. Están aquí, usted está como muy serio. Hay otro que el altar es la televisión. Y todo el movimiento de la casa gira alrededor del televisor. Al punto tal que a veces hasta se pelean por el control del televisor. Porque teniendo el control, se tiene el control. Y en la mudanza, todo se puede chocar, todo se puede quillar, todo. Pero cuidado con el televisor. El televisor hay que llevarlo con cuidado, porque es como el Dios que vamos a colocar en un sitio especial,
porque Él es un punto de entrada y de salida de cosas que se proyectan en imágenes y sonido. ¿Están aquí? Yo quiero que usted salga de aquí entendiendo que en su casa tiene que haber un lugar especial, un rinconcito donde hay un altar a Dios. Pastor, ¿y qué pongo ahí? ¿Una vela? ¿Una cruz? ¿Qué pongo? Usted no tiene que poner absolutamente nada. Pero ese es un lugar de referencia, de que usted reconoce que Él ocupa el centro de su vida. Hay casas donde ustedes viven que en algún momento pudieron haber sido empleadas como lugares de altares, y usted no sabe qué pasó en esa casa donde ahora usted vive. No le estoy hablando de superstición, le estoy hablando de realidad espiritual. Desde que yo salí de mi hogar paterno, materno, en 1991, todo lugar que yo he habitado temporalmente, siempre establezco la autoridad de Dios en ese lugar, unjo los dinteles de acceso al lugar, establezco la sangre de Cristo en ese lugar. No me interesa saber qué pasó ahí, porque cuando yo llego, llega la presencia de Dios conmigo, llega la presencia de Dios contigo, y tú estableces el reino de Dios en ese lugar. Y tú dices, este perímetro es altar a Dios. Si tú no lo haces, el reino de las tinieblas se te va adelante. Y a veces hay ineficiencias en la vida de algunos, que es simplemente porque están habitando en lugares que han sido marcados como lugares de las tinieblas. Yo recientemente vi una publicación de una casa donde tenían como problemas espirituales siempre, y el Espíritu le dijo a uno de los que estaban allí, levanta la alfombra. Cuando levantaron la alfombra, había una estrella diabólica debajo de la alfombra. Ahí estaba el mago enterrado. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas reconoce lo importante que es un altar. Dios es espíritu, y lo que le adoramos en espíritu y en verdad, el Señor le dijo a la mujer samaritana, es necesario que adoren. El altar, tú te vas a dar cuenta que más que un lugar físico, es tu cuerpo, es tu templo, es tu tabernáculo, es tu habitación. Tú eres ese altar. Pero eso no quita que establezca tu lugar de habitación, tu casa, como un altar a Dios. Las iglesias evangélicas, usted ha visto ahí una vez una mesa ahí, ¿verdad? Ahora mismo está allí, la empujamos para allá. Esa mesa, eso es influencia del catolicismo romano, porque la mesa en las iglesias católicas es donde se celebra la misa. Pero la misa, literalmente, es un sacrificio. Y como los sacrificios se presentaban en los altares, entonces había el propiciatorio, la mesa de propiciación. Entonces ahí en la mesa de propiciación es donde se presenta el sacrificio a Dios. ¿Me está siguiendo? Por eso el enemigo toma elementos reales y verdaderos y lo mezcla con mentira para confundir y desvirtuar el propósito de Dios. Ya nosotros no necesitamos un propiciatorio. Ya nosotros no necesitamos una mesa donde ofrecer sacrificio. Por eso usted oye todavía al sol de hoy iglesias que le llaman a la plataforma o al lugar alto el altar. Y eso es bueno y es malo. ¿Por qué es bueno? Porque yo le dije al principio de que un altar es un lugar de un punto de convergencia de lo temporal y lo eterno. Pero si yo estoy aquí abajo, ahora mismo el altar es aquí abajo, no es allá arriba.
El altar se mueve conmigo. El altar se mueve contigo. Donde quiera que tú te mueves reconociendo quién es Dios y quién eres tú. Reconociendo que Él está esperando tu adoración. Es decir, que reconozca quién es Él. Y que está esperando tu alabanza. Es decir, reconociendo lo que Él hace por ti. Donde quiera que tú te mueves, ahí va el altar contigo. Eso es bueno. ¿Por qué es malo? Bueno, es malo porque la religión entonces comienza a decir, es el altar. Ahí no pueden subir hermanas con pantalones. Ahí el pastor tiene que estar afeitado. El pastor no se puede dejar barba ni chiva. Y comenzamos a establecer una serie de reglas porque es el altar. Al punto tal que hay gente que si no anda muy bien en su vida personal, tiene miedo de subir ahí. Piensa que le va a caer un rayo. Y cuando decimos, vengan para acá adelante, suban para acá, vamos a cantar. Hay algunos que dicen, no, espérate, que donde yo estaba anoche, no vaya a ser yo subo ese altar. ¿Sí o no? Eso no es altar. Por muchas flores que le pongamos, por muchas mesas y sillas que le pongamos, por muchas cruces que le pongamos, 20 Biblias abiertas, no es altar. El último altar estaba debajo del Gólgota, donde según descubrimientos arqueológicos estaba el arca del pacto. Una gruta, una cueva debajo del Gólgota, ahí se había escondido el arca del pacto. Y cuando Jesús derramó su sangre, la sangre de Cristo corrió por la gruta y llegó al propiciatorio del arca del pacto que estaba debajo del Gólgota. A partir de ese momento quedó anulado, quedó completado lo que es sacrificio en altares. Yo siento como que la prédica está pesada. Siento como que son unas inyecciones muy fuertes. El mundo, el sistema del mundo, reconoce lo que es un altar. Erróneamente, falsamente, engañosamente. Al punto tal que la gente va a un concierto, literalmente dicen, a ver mi ídolo. Y el ídolo está en un altar por encima de la multitud. Mientras la gente vocifera, mientras la gente se mete en algarabía, está rindiendo culto en un altar a un ídolo. Al punto tal que así mismo lo dicen y así mismo lo conversan. ¿Y quién es tu ídolo? Ay, el mío es Marc Anthony. ¿Sí o no? Y cuidado si hay cristianitos y cristianitas también con ídolos que guardan la Biblia el día del concierto que viene su ídolo para el Santander Arena. ¿Están aquí? Las redes sociales se han convertido en altares para ídolos. Los deportes, las artes, todo, si usted no tiene un ojo avisor y no tiene un espíritu de discernimiento, usted puede estar adorando delante de un altar y no se está dando cuenta. Desde la antigüedad, Dios estableció el altar como lugar de encontrarse con Él. Caín y Abel salieron a presentar ofrendas en altares. Si ellos lo hacen es porque aprendieron de sus padres. Porque típicamente nosotros repetimos lo que se nos enseñó. Hacemos las cosas porque nos las enseñaron así. Tapamos el arroz con papel de aluminio, con una bolsa plástica, con paper towel. ¿Están aquí o no están aquí? Y encima le ponemos la tapa. Y resulta que la práctica viene porque la abuelita no tenía tapa. Y como no tenía tapa, ella le ponía lo que aparecía, lo que apareciera. Y entonces a veces nosotros nos vemos repitiendo prácticas sin entender por qué lo hacemos. Entonces, si te enseñan idolatría, es muy probable que tú también seas idólatra. Si te enseñan
a ser una seguidora fiel devota de la Virgen de Guadalupe, tú vas a ser también una fiel devota de la Virgen de Guadalupe, de la Altagracia, de la del Pino, de la del Cerro, de la Profundidad, de la... you name it. Porque eso fue lo que te enseñaron. Por eso un día yo a los 14 años dije, ¿y si mi padre está equivocado? Porque yo veía que los amigos míos eran lo que sus padres eran. Agustín era mormón porque su familia eran mormones. Fernando era católico porque los padres eran católicos. Yo era evangélico porque mi padre era evangélico. Digo, aquí alguna familia está mal. Y si es la mía. Porque nos cuesta reconocer que con buenas intenciones nos pudieron haber enseñado el error. Pero cuando usted viene a Cristo, cuando el Espíritu Santo entra en usted, comienza a trabajar un proceso de cambios, donde las cosas que usted pensaban que estaban derechas, ahora usted las ve torcidas. Donde los argumentos que antes usted esgrimía y antes usted defendía, ahora se estaba dando cuenta que usted defendía un disparate. Pero era que usted era un ignorante. Y ahora el Espíritu Santo le ha quitado las escamas de sus ojos y ahora usted puede ver. En tu casa debe de haber un altar. Si no lo disiernes, podría estar dando palos a ciegas. En el altar hay valores, ideas, conceptos, causas por las que se pelea, se aporta y se defiende. El año pasado, el 2021, para el tiempo de Halloween, ese día, el día de Halloween, se gastaron 10 billones de dólares aquí en la nación. 10 billones. Entre careta, murciélago de decoración en el frente de la casa, un disfraz de bruja, en pura basura. 10 billones. En Navidad del año pasado también, solamente en ventas de arbolitos, la nación compró 6.1 billón. Nada más comprando arbolitos. Nada más arbolitos. Porque los gastos generales de Navidad el año pasado generaron 80 billones. Y el promedio de gasto por niño se calcula en $267. Usted dirá, yo no gasté eso en mi hijo. No, es que estamos calculando todo lo que habitamos por el gasto cuando se divide en un promedio de que cada niño se gastaron $267 para un regalito de Navidad. ¿Están aquí? El año pasado se gastaron 148 billones en Black Friday. Es más, con todo el respeto, yo sé que para algunos ni tienen idea qué es esa cantidad. Porque un billón son 1.000 millones. Un billón son 1.000 millones. Todas las iglesias, el año pasado, todas las iglesias, en todo el año, recibieron contribuciones por 82 billones. Todo el año, todas las iglesias de esta nación recibieron de contribuciones 82 billones. Lo que se gasta en Navidad y una tercera parte aproximadamente de lo que se gasta un solo día de Black Friday. ¿Por qué? Porque la ofrenda se lleva al altar. No hay ningún problema si usted quiere comprar televisor barato en Black Friday. Pero Black Friday entonces queda institucionalizado como un día de adoración. Y cuando usted corre como Vicente a donde va la gente, usted sin darse cuenta está participando de adoraciones que ni cuenta se da que es una adoración. Están aquí. Usted no puede correr como los demás corren. Y así se establecen días, se establecen fiestas, donde lo que se está procurando es manejar las almas para que adoren en altares extraños, dioses extraños. Aunque tengas un rincón especial en tu casa, recuerda que el altar, después que Cristo
rasgó el velo del templo. Ahora el altar es móvil y se mueve donde tú te muevas. Usted ve la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, aún Noé. Fueron gente que cada vez que respondían de forma especial en su relación con Dios, levantaban un altar. Y cuando Dios estableció la adoración en el desierto, el pueblo de Israel tenía un tabernáculo que era movible, y en el que estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y la misma presencia de Dios. Y eso estaba diseñado para que cuando tuviesen que moverse, la presencia siempre estaba con ellos. Llegaron y habitaron la tierra prometida, y entonces allí construyeron un templo. Ahora había que ir al templo, y se perdió el sentido de que el verdadero templo es el cuerpo. Por eso Cristo, cuando está delante del templo, dice: destruyan este templo y yo lo voy a restaurar en 3 días. Porque le estaba diciendo: el verdadero templo, ustedes no han entendido que no es ese, es este. Y ellos, como que tenían el cerebro atrofiado, dice: wow, a nuestro antepasado le tomó tanto tiempo y este dice que en 3 días lo va a levantar. Porque el ignorante se ríe sin darse cuenta de su propia ignorancia. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesucristo es un acto dinámico. La religión es estática, la adoración es dinámica. El problema del cristianismo es personas sin Cristo, ni con sentido de ser Cristos. La iglesia fue llamada cristiana porque emulaban a Cristo, reproducían a Cristo en ellos. Y entonces venimos a la iglesia y cantamos: en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Bueno, si el fuego está encendido, pon tu carácter en el fuego. Pon tus relaciones en el fuego, pon tus finanzas en el fuego, pon tus metas en el fuego, pon tus sueños en el fuego, pon todo lo que hay en ti en el fuego para que lo verdadero permanezca. Porque cuando el fuego prueba las cosas, lo que verdaderamente es de Dios prevalece ante el fuego. Y cantamos el corito: en el altar de Dios el fuego está encendido, y decimos que nadie lo podrá apagar hasta que botezamos 2 veces y nosotros mismos lo apagamos con el botezo. Se acabaron los amén. Entonces tenemos que ser coherentes. Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una cosa es su casa y otra cosa es donde usted vive. Dije, una cosa es su casa y otra cosa es donde usted vive. Algunos hasta dicen: donde me tienen. Eso no califica ni para su casa ni donde vive, no, donde lo tienen, donde me trajeron. Usted tiene que tomar autoridad y posesión, aunque usted esté temporalmente en ese lugar. Aunque el lugar no sea suyo, la atmósfera es suya. Lo que se respira y transpira es suyo. Yo no sé si es que Yamilka no está aquí, yo siento como que hay un vacío, como que usted es tan raro, como tienen calor, tienen frío, ¿qué es lo que pasa? En serio, como que está pesado el tema, como que. Aunque el lugar donde usted esté no sea suyo, la atmósfera es suya. La presencia de lo que entra y sale es suyo. Usted no puede llegar al lugar como: ay, aquí llegamos, pon los 3 corotos allí, pon esto allí, la silla aquí, la cama allí, el colchón allí. No. Desde que usted entra, Padre, en el nombre de Jesús, establecemos tu presencia en este lugar. Ángeles quedan establecidos en todo este perímetro. Aplique la sangre del pacto, que habla mejor que la de Abel. Unja los dinteles del lugar y establezca una palabra profética
sobre su habitación. Claro, eso es parte, eso no es todo. Lo más importante es que usted entienda que los verdaderos dinteles y las verdaderas puertas de acceso son sus 5 sentidos naturales y sus 5 sentidos espirituales. Ahora ya tienes conciencia de lo que es ser un verdadero adorador, que eres templo y tabernáculo del Dios vivo. Pablo dice: ¿o acaso ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Jesús dice: el que me recibe, no solamente me recibe a mí, recibe también al Padre que me envió, y vendremos a Él, a ella, y haremos morada con Él, haremos morada con ella. Es decir, que el Dios del universo, el Dios creador, de forma especial y misteriosa, siendo tan grande, puede habitar en ti y en mí. Hay como que le di una mala noticia, porque usted pone una cara. Dije que el Dios, que los cielos no lo pueden contener, que la tierra es estrado de sus pies. Ese mismo Dios, Jesús dice: si tú me recibes a mí, no solamente yo voy a venir a ti, también el Padre que me envió, vamos a venir a ti y vamos a hacer de ti nuestro lugar de habitación. ¿Cómo? Yo no sé, pero sí le puedo decir que es real, porque usted y yo sabemos sentir la presencia de Dios, sabemos discernir la presencia de Dios, no solamente fuera de nosotros, sino primordialmente y principalmente dentro de nosotros. Una voz especial que habla a tu conciencia, una maestra que te dice: por ahí sí, por aquí no. Una voz que te dice: lo hiciste mal, y sabes que lo hiciste mal, pero estoy aquí para que te arrepientas, y si te arrepientes te voy a restaurar. Una voz que te dice y te demanda adoración. Una voz que, ahora que yo haga el llamado a que vengas aquí delante, te va a decir: sí, levántate y ve, ante otra voz que se opondrá a lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿A cuántos de ustedes, antes de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, tuvieron una lucha adentro de algo que te decía: no vaya, no te pare, déjalo para después, tú estás muy joven? ¿Cuántos pueden dar testimonio de que había una voz que se oponía a algo que Dios quería hacer en tu vida? Y ahora tú puedes decir: gracias a Dios que no le hice caso a esa voz. Gracias a Dios que fui obediente, porque cuando me levanté y fui, pude ver un antes y un después en mi vida. Hoy es día para que intencionalmente establezcas en tu ser un altar al Dios vivo. Hoy es día para que cuando regreses a tu lugar de habitación encuentres un rincón. Cuando digo un rincón, no tiene que ser una esquina, pues somos muy literales. Encuentres un lugar que tú digas: aquí yo voy a venir a establecer un punto de encuentro de lo temporal con lo eterno, sabiendo y reconociendo que tú puedes estar a 2000 millas de distancia de ese punto y el punto sigue en ti, porque el tabernáculo en el desierto era un comercial de que el tabernáculo iba a ser móvil una vez Jesucristo completara con el último sacrificio que Dios estaba esperando, hecho una vez y para siempre. Esa mesa es un recordatorio del propiciatorio, pero yo le garantizo a ustedes que los amados hermanos de nuestra congregación americana no tienen idea de la tradición que vienen arrastrando. ¿Están aquí?
Gloria a Dios, porque a pesar de nuestras ignorancias, Dios extiende su mano de misericordia. Porque de no haber sido así, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Todavía estuviéramos sumidos en nuestra ignorancia y todavía con nuestros delitos y pecados. Así que no señale al ignorante, señálele el camino correcto, compártale lo que usted ha encontrado, dé de gracia lo que de gracia ha recibido y sea un instrumento en la mano de Dios para que otros puedan descubrir que ellos también son un altar a Dios. Póngase en pie en la presencia del Señor. Dios quiere hacer de tu vida un altar a Él. Aún hayas tenido ya una experiencia de un encuentro con Dios, yo te invito a que intencionalmente, de forma evolutiva, tú puedas decir, de aquí en adelante, entiendo mejor lo que es ser un altar al Dios que sirvo. Tú eres el altar. Habrá un lugar especial donde tú como altar traerás el altar a ese lugar para encontrarle al Dios que sirve, para escucharle, para adorarle, para hablarle, pero también para escucharle. Alguien me dice, pastor, yo quiero ser un altar a Dios. Yo no lo sabía, pero a partir de hoy quiero serlo. O yo tenía una idea vaga que ahora por el Espíritu puedo entenderla mejor. Cualquiera que sea tu situación, lo importante es que a partir de hoy tú entiendas que el altar eres tú y que le vas a hablar al altar. Delante de ti me postro, delante de ti me rindo ante tu trono. Yo vengo y me postro ante ti. Delante de ti adoro, delante de ti alabo, porque eres bueno. Doy gracias delante de ti. Delante de ti adoro, delante de ti alabo, porque eres bueno. Doy gracias delante de ti. Delante de ti, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia para expresar mi amor por ti y que mi adoración suba como un perfume delante de tu trono. Te alabo, Señor. Doy gracias delante de ti. Delante de ti adoro, delante de ti alabo, porque eres bueno. Doy gracias delante de ti. Delante de ti descanso, delante de ti me rindo ante tu trono. Yo
ante ti, delante de ti, te honro, delante de ti, te exalto, 3 veces santo, tú eres, me postro ante ti. 3 veces santo, tú eres, me postro ante ti. Por siempre te alabaré, Señor, y exaltaré tu nombre.